Mi hermana invadió mi casa y la dejó irreconocible con $80,000 en daños por remodelaciones a su antojo. Cuando la enfrenté, se rió. Solo uso lo que no necesitas. El día que estrenó su departamento, llegué con el embargo y la desalojé frente a toda la familia. Ahora su nuevo hogar es un colchón prestado. Llegué de madrugada. La llave giró, pero no entró. Probé de nuevo, empujando más fuerte. El cilindro era diferente. Más suave. Nuevo. 90 días instalando sistemas eléctricos en una plataforma petrolera. 90 días durmiendo en un camarote de 3 metros cuadrados. 90 días soñando con tirarme en mi sofá y no despertar hasta el lunes. Y mi llave no servía. Toqué el timbre. Escuché risas de niños, pasos corriendo. Demasiados pasos para una casa vacía. La puerta se abrió. Mi hermana Laura me sonrió como si fuera el vecino pidiendo azúcar. Llevaba puesto mi delantal de parrilla, el que me regaló Sofía hace 5 años, antes de que termináramos. ¿Qué haces aquí tan temprano? Detrás de ella, su marido Esteban desparramado en mi sofá de cuero italiano. Los gemelos correteando por el pasillo, sus calcetas raspando contra mi parquet de nogal. El mismo parquet que había pulido yo mismo un sábado completo hace 2 años. Con las rodillas destrozadas y los dedos entumecidos. ¿Qué hago aquí? Solté la maleta. Laura, esta es mi casa. Ay, no exaggeres. Mamá me dio la llave. Necesitábamos un lugar mientras se arreglaba lo del apartamento. Es temporal. Temporal. Habían cambiado las cerraduras. Caminé directo al taller sin decir nada. Mi santuario. El lugar donde pasaba los domingos arreglando motores, donde tenía cada herramienta perfectamente ordenada por tamaño y función. Abrí la puerta. Todo había desaparecido. 10 años comprando herramientas una por una. Cada cumpleaños, cada bono de Navidad invertido en ese taller. El juego de llaves de torque graduadas que mi abuelo me regaló antes de morir. Más de $10,000 en piezas que yo podía nombrar con los ojos cerrados. En su lugar había un cambiador de pañales con un móvil de estrellas colgando del techo. ¿Dónde están mis herramientas? Laura entró como si nada. Las guardé en un storage. O las vendí. No me acuerdo bien, eran puras cosas viejas que no usabas. Cosas viejas. 10 años de mi vida profesional eran cosas viejas que no usabas. Y lo dijo con la misma cara con la que 3 meses antes me agradeció llorando los $8,000 que le transferí para el depósito de su apartamento nuevo. Laura se rió. No una risa nerviosa, una risa de verdad. Como si yo fuera el que no entendía. Solo uso lo que no necesitas. Además, mamá dijo que esta casa es demasiado grande para un soltero. Esteban no levantó la vista del celular. Ni una vez. Laura, tengo que volver a la plataforma en 3 días. Si no viajo, no cobro el periodo completo. Necesito que te vayas. Se cruzó de brazos. No seas egoísta. Piensa en los niños. ¿Dónde quieres que vayan? A tu apartamento. El que ibas a estrenar con mis $8,000. No me hables así. Su voz subió. Soy una mujer adulta con una familia que mantener. No voy a pedirte permiso para usar lo que está sobrando. Esa noche mamá llamó. No dijo hola. Tu hermana me contó cómo la trataste. ¿Así le agradeces que cuidara tu casa mientras no estabas? Mamá, cambió las cerraduras. Convirtió mi taller en. No seas dramático. Es tu hermana. Es familia. Ella vendió su parte de la herencia del abuelo, mamá. Cada centavo. Para viajes. Eso ya pasó. Tú tienes trabajo. Ella no tiene nada. Colgué. 3 días después estaba en el aeropuerto. Otros 90 días de contrato. No había opción, si no iba, no cobraba. Si no cobraba, no podía costear un abogado. Estaba atrapado entre irme y dejar que se asentaran, o quedarme y perderlo todo. Los primeros 3 días los pasé en un motel a 20 minutos de la casa. $45 la noche, sábanas que olían a cloro y una ventana que daba a un estacionamiento vacío. Ahí, sentado en el borde de la cama con el teléfono muerto sobre las piernas. Me hice la única pregunta que importaba, ¿vale la pena? Si demandaba a Laura, perdía a mi madre para siempre. No era su posición, era matemática familiar. Ella siempre la eligió. Siempre. Y la parte que más me costaba admitir es que una parte de mí todavía quería que me eligiera a mí. Llamé a Rodrigo. Compañero de plataforma, 5 años compartiendo turnos de 14 horas. No es familia de sangre, pero es el tipo que se queda despierto contigo cuando el mar se pone feo a las 3 de la mañana. Le conté todo. Las cerraduras. Las herramientas. El delantal. Hermano. Dijo después de un silencio largo.
Si no pones un límite ahora, te va a quitar hasta el apellido. Y tu mamá va a aplaudir. Dolió porque era cierto. Al día siguiente busqué un abogado. Uno que un compañero del sindicato me recomendó. Se llamaba Mendoza. Tenía el escritorio enterrado en expedientes y hablaba sin rodeos. Tu hermana es lo que legalmente llamamos un ocupante precario, me dijo revisando las escrituras. La casa es tuya, ella no tiene contrato, no tiene título. Pero para sacarla necesitamos un desahucio formal, y eso toma tiempo. Lo primero que voy a hacer es una anotación preventiva sobre la propiedad para que no pueda venderla ni hipotecarla a tus espaldas. Me explicó cada herramienta como si fueran piezas de un motor. La anotación preventiva bloquea movimientos sobre las escrituras. El desahucio por precario es la vía para expulsarla legalmente. Y los daños y perjuicios se calculan después, cuando tengamos el peritaje de todo lo que destruyó. Le pagué el anticipo con lo que llevaba ahorrado del último periodo en plataforma. Documenta todo. Fue lo último que me dijo. Fotos, videos, fechas. Todo lo que puedas. Así funciona la plataforma. 90 días de contrato, 30 de descanso. En esos 30 días tenía que resolver mi vida entera. 90 días después. Cuando volví del segundo contrato, Mendoza ya tenía lista una orden para que la policía me acompañara a verificar el estado de mi propiedad. Llegamos con las escrituras originales y el documento del juzgado. Laura abrió la puerta con la misma sonrisa de siempre, pero cuando vio los uniformes se le borró medio segundo antes de recomponerse. Sacó una hoja de su bolsa como si la tuviera lista desde el primer día. Un contrato de arrendamiento, con mi firma al pie. Renta, $100. Vigencia, 10 años. Notarial. Con sellos. Con testigos cuyos nombres yo no reconocía. Yo nunca firmé eso. Pero los policías no son peritos caligráficos. Miraron el papel, me miraron a mí, y se subieron a la patrulla. Esto es tema civil, señor. Laura me cerró la puerta en la cara. Antes asomó medio cuerpo con esa sonrisa que conozco desde los 6 años. La próxima vez. Avisa antes de traer circo, hermanito. Le mandé la foto del contrato falso a Mendoza. Esto nos ayuda más de lo que crees, me dijo. Una firma falsificada es delito penal. Necesito un peritaje caligráfico, pero esto cambia todo. Cuando finalmente pude entrar con un cerrajero autorizado por Mendoza, no reconocí mi casa. Laura había tirado un muro de carga para hacer un concepto abierto. La grieta en el techo corría desde la cocina hasta la recámara. El ingeniero estructural que contraté lo dijo sin anestesia, peligro real de colapso. $80,000 en remodelaciones sin un solo permiso municipal. Pisos nuevos sobre mi parquete nogal, una cocina integral que nadie pidió. Paredes pintadas de colores que yo jamás elegiría. Te modernicé la casa, me dijo como si esperara un abrazo. Deberías agradecerme. Metí $80,000 de mi dinero, eso me da derechos. $80,000. La misma mujer que no tenía para un depósito de apartamento 3 meses antes. Esa semana descubrí de dónde salió parte del dinero. Mis cosas aparecieron en Marketplace. La caja de herramientas Snap-on que compré con mi primer bono. Mi PlayStation con la biblioteca de juegos completa. La computadora gamer que armé pieza por pieza en 3 meses. La mesa de roble que heredé del abuelo, vendida por $300. El sofá de cuero italiano, $600. Todo rematado para financiar sus mejoras estéticas. Contacté a los compradores. 2 aceptaron devolver los muebles cuando les expliqué la situación. Los otros 2 firmaron declaraciones escritas de que Laura fue quien les vendió. La misma semana, Laura publicó un video en Facebook. Un tour por su casa remodelada. Agradeciéndole a la familia por el apoyo, y especialmente a mí por cederle el espacio mientras viaja. Mis tías comentaron con corazones. Mi mamá puso un emoji de aplausos. La narrativa que Laura le vendió a todos era perfecta. Yo la invité a vivir ahí, yo le pedí que hiciera mejoras. Una historia de amor fraternal que no existió nunca. Mandé a mi madre las fotos del muro tirado, el reporte del ingeniero estructural, el daño real. Me bloqueó ese mismo día. Sin responder una palabra. Iba por mi tercer contrato en la plataforma cuando vino la llamada que me heló la sangre. Mi agente de seguros me marcó un martes. Tu hermana ha llamado 3 veces este mes preguntando por la cobertura máxima contra incendios. Y la última vez pidió cambiar el titular de la póliza a su nombre. La primera llamada pudo ser curiosidad. La tercera fue intención. Una noche en el motel, sin poder dormir, busqué mi propia dirección en Google. No sé si fue paranoia o instinto. El tercer resultado era un listing de Airbnb.
Fotos profesionales de mi sala. Mi cocina, mi cuarto. Descripción detallada, calendario de reservas lleno. Laura cobraba $120 la noche por mi propiedad. 23 reseñas de gente que había dormido en mi cama. Calculé las fechas, llevaba meses haciéndolo. Saqué la calculadora. $120 por noche, 23 reseñas, calendario lleno. Más de $22,000 generados en mi cama, sin que yo viera un centavo. Nunca fue necesidad. Fue negocio desde el primer día. Capturé cada reseña, cada foto del listado, cada fecha de reserva. Cuando entré a revisar los daños del último grupo de huéspedes, encontré la caja del closet del pasillo. Mis trofeos de fútbol de la secundaria. Las fotos del abuelo pintando la cerca de su casa. El portarretratos con la imagen de él y yo el día que me regaló las llaves de Torque. Todo roto. Marcos partidos, fotos arrugadas, trofeos sin base. Los gemelos los habían usado de juguetes. Le mandé la foto a Laura. Su respuesta: son solo cosas. Los niños juegan, ¿qué quieres que haga? Son solo cosas. Solo uso lo que no necesitas. Para Laura, mi historia entera era material descartable. Esa noche, Esteban me interceptó en el estacionamiento del motel. Se bajó de la camioneta con la mandíbula apretada. Saqué el celular y empecé a grabar. Deja de molestar a mi esposa o te vas a arrepentir. Lo grabé completo. Pero antes de subirse, solo, en voz baja, como si le costara físicamente decirlo. Yo le dije que no lo hiciera, hermano. Pero tú sabes cómo es ella. Lo sabía. Mejor que nadie. Laura tampoco se quedó quieta. Un jueves. Después de una jornada de 16 horas, me llegó una notificación. Había contactado a un notario intentando registrar un derecho de posesión por mejoras sobre mi propiedad. Mendoza la bloqueó con la anotación preventiva que había puesto semanas antes. Si no hubiéramos movido eso primero, me dijo, hoy tendrías un problema real. Lo primero que hizo Mendoza fue mandar la inspección municipal. No necesitaba mi permiso como dueño porque las remodelaciones sin permiso son una violación municipal independiente, cualquiera puede reportarlas. Bastó una llamada anónima y 3 fotos del muro de carga tirado. El inspector llegó un martes. Laura no lo esperaba. La multa, $1,500. Y como ella firmó los contratos con los albañiles, la multa era suya. No mía. Suya. Me llamó esa misma noche gritando tan fuerte que tuve que separar el teléfono de la oreja. Tú vas a pagar esa multa. Es tu casa. Es mi casa. Exacto. Y tú la remodelaste sin mi permiso y sin permisos de la ciudad. Así que es tu problema. Te voy a destruir. Toda la familia va a saber la clase de mierda que eres. Colgué. Media hora después empezaron a llegarme mensajes de primos que no me hablaban desde hacía años. Laura dice que la estás acosando. Deberías tener vergüenza. Piensa en los niños. Laura publicó un post largo en Facebook sobre cómo su propio hermano la estaba persiguiendo legalmente, después de que ella mejoró su casa por amor. 62 reacciones. Ni un solo comentario preguntando mi versión. Mendoza interpuso la demanda formal esa misma semana. Desahucio por precario y daños y perjuicios. Le notificaron a Laura en la puerta de mi casa. Según Mendoza, le tembló la mano al firmar el acuse de recibo. Lo siguiente fue más difícil. Desde mi teléfono. Desactivé todos los sistemas inteligentes de la casa. El termostato Nest, las luces automatizadas, el sistema de riego. Todo estaba vinculado a mi cuenta, pagado con mi tarjeta. Legalmente, eran mis servicios y yo podía cancelarlos cuando quisiera. Laura pasó una semana sin calefacción programada y con las luces manuales funcionando a medias porque la mitad de los switches los había reemplazado por controles inteligentes que ya no respondían. Pero había niños en esa casa. Mis sobrinos. Los gemelos que correteaban por mis pasillos. Y eso me pesó más de lo que quiero admitir. Llamé a mi madre desde un número que no tenía bloqueado. Le ofrecí pagar un mes de alquiler para que Laura se mudara con los niños a un lugar con calefacción funcional y techo que no amenazara con colapsar. Un mes completo. Solo tenía que convencerla de salir. Mi madre le pasó el teléfono a Laura. Todo o nada, me dijo. Esta es mi casa. No me voy a ir a un departamento de mierda para que tú te sientas ganador. ¿Quieres dejar a tus sobrinos en la calle? Eso es lo que quieres, ¿verdad? Que tus sobrinos duerman en un carro. Colgó. Ese mismo día reporté el Airbnb a la plataforma. Adjunté las escrituras a mi nombre, la captura del listado con la dirección exacta, y las reseñas donde los huéspedes mencionaban a Laura por nombre.
La cuenta fue suspendida en 48 horas. Se le cortó el flujo de efectivo de un tajo. La respuesta de Laura fue inmediata. Entró a mi taller lo que quedaba de él y sacó las últimas cajas que había dejado almacenadas ahí, documentos personales, fotos, carpetas del trabajo. Las dejó en la banqueta, bajo la lluvia. Rodrigo fue a recogerlas porque yo estaba en la plataforma. La mitad estaba arruinada. Entre los papeles mojados había una carta que mi abuelo me escribió cuando cumplí 18 años. La tinta se había corrido hasta ser ilegible. La encontré hecha pulpa, me dijo Rodrigo por teléfono. Lo siento, hermano. No dije nada. Solo respiré y anoté la fecha. Una noche, después de turno, Rodrigo y yo nos quedamos en la cafetería de la plataforma con los vasos de café vacíos entre nosotros. No hablamos del caso. Me preguntó si extrañaba a mi mamá. Todos los días. Le dije. Pero extraño a la que era antes. No a esta. ¿Y si nunca vuelve a ser la de antes? No le contesté. No tenía respuesta. Hubo una noche en ese motel donde no hice nada. No llamé a Mendoza, no revisé documentos. No busqué evidencia. Me quedé acostado mirando el techo manchado de humedad, escuchando el zumbido del aire acondicionado viejo, y pensé en el domingo que pintamos la casa juntos. Laura con la brocha gorda manchándose la nariz, riéndose como loca mientras los Stones sonaban en la radio portátil vieja. Esa Laura existió alguna vez. Y esa era la parte que más dolía. Y recordé algo. Una tarde hace 15 años, mi abuelo pintando la cerca de su casa. Yo tenía 17 y acababa de pelearme con Laura por no sé qué tontería. Mijo, me dijo sin dejar de pintar. Ser bueno con alguien que no respeta tus límites no es bondad. Es permiso. Y un día te van a cobrar caro ese permiso. Toda la vida lo descarté. Es mi hermana. Es diferente. Ya no. 3 semanas después, el golpe. La audiencia preliminar estaba programada para un jueves. El miércoles a las 7 preparé la carpeta con Mendoza por videollamada. Mañana tienes orden firme de desalojo, me dijo. Esto es pan comido. Pedí pizza. Me serví un whisky. Por primera vez en meses sentí calma. 3 horas después llamó otra vez. Otra voz. Tu hermana presentó un documento al juzgado. Una renuncia de herencia que tú firmaste cuando vendieron la casa del abuelo. Me quedé frío. Sí la recordaba. Vagamente. Cuando vendimos la casa del abuelo, Laura me puso un montón de papeles enfrente y me dijo que eran trámites de rutina para la venta. Yo firmé todo sin leer porque confiaba en ella. Porque era mi hermana. El documento dice que renuncias a cualquier derecho sobre propiedades familiares presentes y futuras, dijo Mendoza. Ella lo está usando para argumentar que no tienes derecho exclusivo sobre tu propia casa porque fue adquirida con recursos familiares. Eso es mentira. La compré con mis ahorros. Lo sé. Pero el juez le dio peso temporal al documento mientras se verifica. Eso significa que el desahucio se congela hasta que resolvamos esto. Solté el whisky en la alfombra del motel y no lo recogí. El peor enemigo había sido mi propia firma. Laura olió sangre. Esa semana les mandó mensajes a todos los primos, tías y amigos. El juez me dio la razón. Mi hermano intentó sacarme y perdió. Publicó en Facebook una foto abrazando a los gemelos con el caption: La justicia existe. Nadie nos va a sacar de nuestra casa. Nuestra casa. Mi casa. La que compré solo. Pagué solo, y mantuve solo durante años. Esa noche en el motel no pude ni sentarme en la cama. Me quedé parado junto a la ventana, mirando el estacionamiento vacío, con el teléfono en la mano y la pantalla apagada. Pensé en rendirme. Lo pensé en serio, no como excusa retórica. Perdí a mi madre. Perdí a mi hermana. Estaba gastando cada centavo que ganaba en un abogado y un motel de $45 la noche mientras ella dormía en mi cama. Y ahora un papel que yo mismo firmé, por confiado. Por idiota, podía costarme la casa. Mendoza me llamó a las 11 de la noche. No era su estilo. ¿Estás bien? No. Escúchame. Voy a anular ese documento. Fue firmado sin asesoría legal independiente y bajo información falsa. Tu hermana te dijo que eran papeles de la venta, no una renuncia de derechos. Eso es nulidad por vicio del consentimiento. Pero necesito que aguantes. Silencio. Tu abuelo, dijo Mendoza, y me sorprendió porque nunca hablaba así. El que te dejó las llaves de Torque. ¿Qué habría hecho él? No habría firmado sin leer. No. Pero tampoco habría dejado que le robaran su casa. La noche siguiente no pude dormir. Me puse a revisar los estados de cuenta del banco en el teléfono, línea por línea.
buscando algo que no sabía qué era, hasta que lo encontré. Los $8,000 que le transferí para el depósito de su apartamento aparecieron como pago en una tienda de decoración. Pintura, cortinas, accesorios. Para mi casa. Comprados 3 días antes de que yo me fuera al primer contrato. 3 días antes. No después de que el trámite se atrasó. Antes de que yo siquiera saliera de la ciudad. Le llevé los estados de cuenta a Mendoza al día siguiente. Él confirmó lo que yo ya sospechaba. No había solicitudes de alquiler a nombre de Laura, ni consultas de crédito, ni un solo registro de búsqueda de apartamento. Laura vendió su parte de la herencia del abuelo 4 meses antes de mudarse a mi casa. Se gastó todo en viajes y ropa. Ya estaba quebrada cuando me pidió los $8,000. No tenía plan B. No tenía apartamento. En trámite. Nunca fue oportunismo. Fue premeditación. Yo financié mi propia invasión. Le puse los $8,000 en la mano con una sonrisa y ella ya tenía las cortinas elegidas para colgar en mis ventanas. Llamé a Rodrigo esa noche. No le conté los detalles legales. Solo le dije. No fue casualidad. Planeó todo. Silencio. Después. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo mismo que ella. Planear. Tardó 3 semanas. Mendoza presentó el peritaje caligráfico que confirmaba que la firma del contrato falso de arrendamiento no era mía. Presentó los testimonios de los compradores de Marketplace. Presentó las capturas del Airbnb, el reporte del ingeniero estructural. La grabación de Esteban, las llamadas al seguro contra incendios. Y presentó el análisis del documento de renuncia, firmado sin asesor, con información deliberadamente falsa sobre su contenido. El juez anuló la renuncia de herencia. La llamó documento obtenido mediante engaño. Laura quedó expuesta. No solo no tenía derecho sobre mi casa, ahora había un registro judicial de que usó un documento fraudulento para intentar quitármela. Y entonces, sin buscarlo, encontré el oro. Yo, no Mendoza. A las 3 de la mañana. Secando papeles mojados con la lámpara del motel. Entre los documentos que Rodrigo rescató de la banqueta había un acta de compraventa. Un departamento en el norte de la ciudad. Comprado hacía 8 meses. 2 copropietarios, Laura Herrera y mi padre. Mi padre, que llevaba 2 años muerto. Laura tenía un poder notarial del que nunca se canceló tras su muerte. Lo usó para comprar el departamento como copropietaria con un muerto y esquivar impuestos de herencia. Le llevé todo a Mendoza al día siguiente. Lo revisó 2 veces antes de hablar. Esto es fraude documental. Y como tu padre falleció, ese departamento entra en sucesión. Tú eres heredero directo. Pongo anotación preventiva de litis hoy mismo. Hazlo. Le dije. Pero que Laura no sepa. Que crea que ese departamento es su salida. Mendoza me miró un segundo de más. Después asintió. Laura, por su lado, entró en pánico por el caso de la casa, no por el departamento. Que creía seguro. Intentó ponerlo en venta para tener efectivo. Se topó con la anotación preventiva y no entendía de dónde venía el bloqueo. Pensó que era un error del registro. Me llamó por primera vez en semanas. Su voz ya no era la de la mujer que me cerró la puerta en la cara. Era otra cosa. Mira, podemos arreglar esto entre familia. Te compro tu parte de la casa al precio que valía cuando la compraste. 100,000. Es justo. La casa valía 400,000. Me estaba ofreciendo el 25% usando una evaluación de hace 10 años. No. No. Ni siquiera vas a escuchar. Ya escuché. No. Sin el Airbnb, con la multa de $1,500, las tarjetas reventadas por las remodelaciones de 80,000, y ahora sin poder vender su departamento, Laura se quedó sin dinero para su abogado. Lo supe porque Mendoza me lo dijo. El abogado de Laura le informó al juzgado que se retiraba del caso por falta de pago. La audiencia clave fue un lunes. Laura no se presentó. Mandó un email al juzgado diciendo que no podía asistir, por compromisos laborales. Mendoza verificó. Laura no tenía empleo registrado desde hacía 14 meses. El juez lo procesó en 10 minutos. Fallo. Propiedad total reconocida a mi nombre. Derecho sucesorio sobre el departamento confirmado. Daños y perjuicios por $80,000 en remodelaciones no autorizadas. Más costos legales. Mendoza solicitó la ejecución de la sentencia y el embargo del departamento para cubrir los daños. Una semana después, Rodrigo me mandó 2 capturas de pantalla. La primera, Laura había organizado una comida en mi casa donde ella seguía viviendo para agradecer a todos los que nos apoyaron. Familiares, amigos, primos. Los mismos que me insultaron por mensaje. La segunda, invitaciones para la gran inauguración,
de su departamento ese mismo sábado por la tarde. Caption: nuevo capítulo, nueva vida. Los espero para celebrar. 2 fiestas. 2 propiedades que no eran suyas. El mismo día. Llamé a Mendoza. Necesito que el desalojo de mi casa se ejecute el sábado por la mañana, durante su comida. Y el embargo del departamento. Por la tarde. Silencio largo. Son 2 operaciones distintas. Necesito coordinar con 2 juzgados. ¿Se puede? Se puede. Pero cuando la desalojen de tu casa, va a destruir todo lo que pueda. Y después va a correr a su departamento creyendo que es su refugio. Exacto. Y yo voy a estar esperándola ahí. Entendido. El sábado a las 10 de la mañana me estacioné a 2 cuadras de mi propia casa. Desde el carro escuchaba la música. Laura había montado mesas en el jardín delantero, mi jardín con manteles, bandejas de comida y un parlante con reggaetón a todo volumen. Conté casi 20 personas. Reconocí a varios: prima Cecilia, tío Raúl, los vecinos que Laura se ganó en estos meses. Los mismos que me mandaron mensajes de ten vergüenza y piensa en los niños. Ahí estaban, comiendo en mi propiedad, brindando en mi jardín, celebrando a la mujer que me robó mi casa. A las 11 en punto llegaron el actuario judicial, 2 oficiales y la orden de desalojo. Caminé detrás de ellos. La música seguía sonando. Laura me vio primero a mí, no a los uniformes. Sonrió como si viniera a unirme a la fiesta. Después vio a los oficiales y la sonrisa se le murió en la cara. Señora Laura Herrera, tenemos una orden judicial de desalojo inmediato de esta propiedad. Dispone de 1 hora para retirar sus pertenencias personales. ¿Qué? Se volvió hacia los invitados buscando apoyo. Díganles. Mi hermano me prestó esta casa. Nadie dijo nada. Tío Raúl bajó la vista hacia su plato. Prima Cecilia se alejó 2 pasos de la mesa. El reggaetón seguía sonando como si no pasara nada. La orden es firme, señora. Le pido que coopere. Laura se plantó frente al actuario. No me voy a ir de mi casa. Tengo un contrato. El contrato fue declarado fraudulento por el juzgado. Está en la sentencia que le estoy entregando. Le puso el papel en la mano. Laura lo leyó por encima, arrugándolo como si pudiera hacer que desapareciera. Esto es lo que querías. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados. Humillarme frente a todos. Tío Raúl se levantó de la mesa. Oye, esto no está bien. Ella vive aquí, tiene hijos. No puedes hacerle esto a tu propia hermana. Prima Cecilia se cruzó de brazos. Siempre fuiste un egoísta. Por eso estás solo. Laura lo señaló como si fueran su ejército. ¿Ven? Todos saben que esta casa es mía. Él me la prestó. El actuario levantó la orden sin inmutarse. Esto es una resolución judicial firme. No es negociable. Quien interfiera con el proceso será responsable legalmente. El jardín se quedó en silencio. Tío Raúl se sentó despacio. Prima Cecilia descruzó los brazos. La misma gente que mandó mensajes de odio durante meses no tenía nada que decir cuando la realidad venía con sello del juzgado. No le respondía Laura. No tenía nada que decirle que un juez no hubiera dicho ya. Los oficiales supervisaron el retiro de sus cosas. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos quedó grabado en las bodycams de los oficiales y en los teléfonos de 3 vecinos que se acercaron a mirar. Laura arrancó las cortinas que ella misma colgó con mis $8,000. Esteban pateó la puerta del taller. Vaciaron bolsas de basura en la entrada. Rompieron 2 ventanas al sacar un mueble demasiado grande por un marco demasiado chico. Y cuando pasaron junto al parquete nogal que todavía sobrevivía en el pasillo, vi a Laura pisar deliberadamente con los tacones, clavando marcas profundas en la madera. Todo grabado. Esteban sacó la última caja y la tiró en el jardín. Después caminó hacia mí con la mandíbula apretada. Esto no se queda así. El oficial más cercano se interpuso. Señor, le pido que se retire. Esteban lo empujó. No fuerte, pero lo suficiente. Lo inmovilizaron en 3 segundos. Esposas. Cara contra el pasto de mi jardín. Recordé cuando me prestó $2,000 para el enganche de esta casa. Hace 7 años. Cuando me ayudó a pintar estas paredes un domingo completo, con los Stones sonando en mi radio portátil vieja. Cuando todavía éramos hermanos de verdad. Yo le dije que no lo hiciera. Me había dicho meses atrás en aquel estacionamiento oscuro. Y tenía razón. Se lo dijo. Pero se quedó. Y ahora estaba esposado frente a 20 personas por no haberle dicho que no a la misma mujer que nos arruinó a todos. Llamé a mi madre para que recogiera a los gemelos. Llegó en 15 minutos.
Caminó directo hacia mí con los brazos abiertos, como si un abrazo fuera a borrar meses de bloqueos y silencios. Me hice a un lado. Tú le diste la llave. Hijo, por favor. Podemos hablar de esto como Fami. Recoge a los niños. Es lo único que vine a pedirte. Tomó a los gemelos de la mano y se fue sin decir más. Laura esperó a que los gemelos se fueran con mi madre. Después se alisó el pelo, se subió al auto. Y antes de arrancar bajó la ventana y me miró con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa de alguien que todavía cree que tiene una carta bajo la manga. No necesito esta casa de mierda. Tengo mi departamento. Ya van a ver todos ustedes. Arrancó. Los últimos invitados se dispersaron sin despedirse. Algunos con la cabeza baja. Otros grabando hasta el último segundo. La dejé irse. Me quedé media hora recorriendo cada cuarto. El daño era peor de lo que vi durante el caos. Mendoza iba a documentar todo para ampliar la demanda por daños. Pero eso era después. Me subí al carro y manejé hasta el departamento de Laura. El actuario del segundo juzgado ya estaba esperando en el estacionamiento con el cerrajero. 3 horas después del desalojo, estaba sentado en la sala del departamento de Laura. El actuario había llegado a las 2 de la tarde con la orden de embargo y un cerrajero autorizado. Abrieron la puerta, inventariaron la entrada, y yo entré con ellos. El departamento olía a pintura nueva y a ambientador de lavanda. Muebles de catálogo. Cortinas de diseñador. Cuadros abstractos que probablemente costaron más que mi primer carro. Todo comprado con la herencia del abuelo que ella juró haberse gastado en viajes y ropa. También se la gastó en esto. En el refugio que creía intocable. Me senté en su sofá a esperar. A las 4:15 escuché el auto estacionarse. Los tacones en la escalera. La llave girando en la cerradura. Laura entró con 2 maletas, el maquillaje corrido y lo que le quedaba de dignidad después del peor día de su vida. Cuando me vio sentado en su sofá, se quedó congelada en la puerta como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué haces en mi casa? Me levanté del sofá despacio. ¿De verdad crees que este departamento es tuyo? Está a mi nombre. Tengo las. Estás a medias. ¿Compartes con papá? Sí. Para los beneficios fiscales. Con papá. El que lleva 2 años muerto. Vi cómo se le movió un músculo en el cuello. Es fraude, Laura. Usaste un poder notarial que se venció el día que él murió. Y como papá no dejó su sesión cancelada, este departamento entra en juicio sucesorio. ¿Sabes quién es el heredero directo? Soltó las maletas. Las 2 al mismo tiempo. Lo sé desde hace semanas. No te dije nada porque quería que te sintieras segura. Que les dijeras a todos que tenías tu departamento. Que llegaras aquí creyendo que habías ganado. Su cara pasó por 3 expresiones en 5 segundos. Confusión, cálculo, terror. El actuario se acercó. Señora, este inmueble ha sido embargado por orden judicial para cubrir $80,000 en daños y perjuicios. Se ha iniciado un juicio sucesorio sobre la copropiedad registrada a nombre de su padre fallecido. Laura soltó un hilo de voz. Espera. Podemos arreglar esto. Te doy la mitad. Te doy lo que quieras. Pero no me quites esto, es lo único que me queda. Es lo único que te queda. Le dije. Porque la herencia del abuelo la gastaste. El Airbnb te lo cerré. Las tarjetas las reventaste. Tu abogado te abandonó. Tu marido está preso. Y tu casa la de mierda, como la llamaste hace 3 horas, ya no es tuya. Algo cruzó sus ojos. El recuerdo de sus propias palabras rebotándole en la cara. Me acerqué un paso. Con la misma calma que ella usó aquella primera noche, cuando me abrió mi puerta con mi delantal puesto y me dijo que solo usaba lo que yo no necesitaba. Solo tomo lo que no necesitas, Laura. No gritó. No amenazó. No sacó un papel del bolso ni llamó a nadie. Se dejó caer en una silla y se quedó mirando el piso mientras el actuario etiquetaba cada mueble con stickers amarillos. Mi teléfono vibró. Rodrigo. Una captura de pantalla. Alguien de la comida había subido el video del desalojo a Facebook. Laura arrastrando basura por el jardín. Esteban esposado en el pasto. Los oficiales con los papeles. 200 compartidos y subiendo. La misma herramienta que ella usó para construir su mentira. Mi hermano me cedió el espacio. Ahora transmitía su caída en tiempo real. Guardé el teléfono. Miré a Laura una última vez. Estaba sentada exactamente igual que yo estuve sentado en aquel motel de $45 la noche, meses atrás, sola, sin plan. Sin nadie que la eligiera. La diferencia es que yo no me lo busqué. Salí del departamento sin decir nada más. Bajé las escaleras, crucé el estacionamiento, me subí al carro.
Manejé hasta mi casa. Mi casa. Saqué la llave nueva que Mendoza había dejado con el cerrajero esa mañana. La metí en la cerradura. Giró perfectamente. Entré. Cerré. Y por primera vez en meses, el silencio no se sentía como derrota. La primera noche dormí en el piso de la sala porque no había donde más. Lo que Laura y Esteban destruyeron durante el desalojo era peor de lo que vi en el momento: excremento de perro restregado sobre lo que quedaba del parquet, losetas arrancadas de los mostradores de cocina, tuberías del lavabo reventadas. Los pomos de las puertas arrancados. Todo en 40 minutos. Todo grabado en las bodycams y en los teléfonos de los vecinos. Los mismos videos que para ese entonces ya tenían miles de compartidos en Facebook. La narrativa del tour que Laura publicó meses antes, gracias a mi hermano por cedernos el espacio, se desintegró en tiempo real. Prima Cecilia, la misma que me dijo: siempre fuiste un egoísta. Durante el desalojo, me mandó un mensaje 2 semanas después. No sabía todo lo que había hecho. Perdóname. No le respondí. Me senté contra la pared con las rodillas recogidas, mirando la grieta del techo que corría de un extremo al otro, y no sentí lo que esperaba sentir. No hubo triunfo. Solo el peso de una casa vacía que ya no se parecía a la que compré. La restauración tomó 4 meses. Pagada íntegramente con el dinero del embargo sobre el departamento de Laura. Reconstruí el muro de carga con refuerzos de acero. Arranqué los pisos baratos que ella puso encima de mi parquet y restauré la madera original tabla por tabla. Donde estaba el cambiador de pañales con el móvil de estrellas, instalé un nuevo estante de herramientas. Kit completo. Cada pieza nueva. Pagada por ella. Puse cerradura biométrica en la puerta principal. Sin llave física. El concepto de llave de emergencia para la familia murió para siempre. Rodrigo vino un domingo con unas cervezas y me ayudó a montar los estantes del taller. No hablamos del caso ni de Laura ni de mi madre. Hablamos de motores y de un proyecto que él quería armar con un compresor viejo. Cuando se fue, me quedé parado en la puerta viendo su camioneta alejarse y pensé que la familia que vale la pena no necesita llaves de emergencia. Solo necesita aparecer con cervezas un domingo. 6 meses después vi a Laura en un centro comercial. Trabajaba detrás del mostrador de una tienda de celulares. Uniforme azul, el pelo recogido, la cara sin maquillaje. Supe por Mendoza que vivía en casa de una amiga, durmiendo en un colchón prestado en la sala. Me vio antes de que yo pudiera desviar la mirada. No se acercó. No dije nada. Solo nos miramos 3 segundos y seguí caminando. No sentí satisfacción. Tampoco lástima. Solo la confirmación fría de que las decisiones tienen precio. Esteban salió de la detención a las 48 horas. Supe por Mendoza que le pidió el divorcio a Laura 2 meses después. No lo culpo. Él me dijo en un estacionamiento oscuro que le había advertido. Nadie le hizo caso. Ni ella a él, ni yo a mi abuelo. Mi madre llamó una vez. 3 meses después de todo. No pidió perdón. Pidió dinero. Laura necesitaba ayuda con las deudas legales y la multa municipal. Le mandé por correo electrónico el presupuesto completo de la restauración de mi casa. $122,000 entre daño estructural, plomería, pisos, pintura y herramientas reemplazadas. Al final escribí: esa fue su herencia. No contestó. El departamento de Laura lo puse en renta. $3,000 mensuales. Ingreso estable que cae en mi cuenta el primero de cada mes. La misma propiedad que ella inauguró con globos en el balcón y un fotógrafo en la sala ahora me paga a mí. No lo planeo como ironía. Simplemente es lo que es. Mendoza me llamó hace 2 semanas. El reporte del Airbnb ilegal que hice en su momento finalmente activó una auditoría fiscal. Laura debe $23,000 en impuestos no declarados por los ingresos que generó rentando mi casa. Le congelaron las cuentas. El sistema sigue trabajando sin que yo mueva un dedo. Hoy es domingo. Estoy sentado en la terraza con un café, viendo el jardín que resembré la semana pasada. No hay ruido de niños corriendo, ni alfombras baratas en el piso, ni olor a comida frita. Solo el silencio de una casa que volvió a ser mía. Mi abuelo tenía razón. Ser bueno con alguien que no respeta tus límites no es bondad. Es permiso. Y el permiso se revoca. Me levanto. Entro, cierro la puerta. La cerradura responde a mi huella. Nadie más entra aquí sin mi permiso. Nunca más.